Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Vamos al inicio de una nueva clase. Son temas muy similares a los que hemos venido trabajando. Me he dedicado a dar la información lo más clara posible para que ustedes no tengan problema al realizar los ejercicios. Voy a, de repente que compartimos parte de los videos porque como son largos, entonces no puedo yo solo dejar el video porque entonces no avanzamos en la clase, pero sí vamos a ver algunas partes del video para que ustedes comprendan la explicación que yo les voy a dar acerca del tema. El día de hoy vamos a trabajar un tema que se llama la voz pasiva, ya la vez pasada lo trabajaron. Pero fue la voz pasiva en presente, o sea, utilizando el presente de los verbos y el presente de la voz pasiva. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a trabajar el continuo, presente continuo, que es el progresivo de los verbos y el presente perfecto, pero en voz pasiva. Entonces, el progresivo de los verbos es cuando yo uso is, are o am, es decir, estoy ocupando el verbo to be como un verbo auxiliar. Entonces, yo tengo un material aquí para explicarles y entonces yo creo que me van a comprender mejor. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Bueno. La vez pasada, no sé a quién le pedí favor que me estuviera tomando captura de pantallas. No sé si fue aquí. A mí, Lick, ¿Quién? Magdalena. Magda. así es, Lick. Cuando yo les voy a recordar dentro de un ratito nuevamente si alguien no se ha anotado y en ese momento, por favor, abrimos las cámaras todos y me hace favor, Magda, de tomarme la foto correspondiente del día de hoy. Está bien, Lick. Muy amable, oye, muy fina. Bueno, vamos a trabajar. Aquí tengo yo ya el material para que comencemos el día de hoy. Bueno, la clase del día sábado 17 de julio se refiere a la voz pasiva del presente continuo versus voz pasiva del presente perfecto. Los dos temas los hemos trabajado en alguna oportunidad, solamente que por separado. Entonces, el presente progresivo, la voz presente continuo, primero nos vamos a ir a la raíz, que el presente continuo es el presente progresivo, continuo o gerundio de los verbos. En este caso es cuando yo ocupo los verbos en español con la terminación ando, endo, yendo. Y en inglés es cuando yo voy a ocupar el verbo utilizando la palabra de final, el ing. Aquí tengo los verbos. Como sabemos todos que los verbos se clasifican en verbos regulares y verbos irregulares. Aquí tengo los verbos irregulares en tiempo presente, en infinitivo, en progresivo. Aquí están los verbos mismos, solamente que están en otro tiempo, en pasado simple y en pasado perfecto, pasado participio. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a utilizar estas como son solamente capturas. Bueno,
vamos a utilizar estas dos formas del verbo, el progresivo o continuo y el pasado perfecto. Aquí hay 4 formas del verbo. Está el infinitivo, que es su forma base, el progresivo o continuo, que es cuando yo agrego ing o ando, endo, yendo. El pasado simple, cuando yo digo él bebió o él buscó, él comenzó una nueva era, una nueva vida. Y aquí ya no digo él comenzó, sino que él ha comenzado. Entonces la diferencia entre estos dos es que aquí yo solo ocupo la palabra él comenzó, pero aquí yo digo él ha comenzado. Significa que aquí estoy ocupando ya un verbo auxiliar, ese ha, que se escucha, ha comenzado. Y ese ha viene del verbo to have, que es tener, pero también tiene la traducción de haber. Entonces, en este sentido, vamos a utilizar la traducción haber. Yo he, tú has, él ha y nosotros hemos. Esto quiere decir que vamos a utilizar el verbo have como un verbo auxiliar, pero no como tener, sino como haber. Aquí abajo están los verbos regulares, también en sus 4 tiempos. Solamente que la diferencia aquí hay un error, mire. Aquí no es infinitivo progresivo, sino que es pasado simple y pasado participio. Vamos a ver si lo puedo corregir. Regular. Lady, diga en qué le puedo ayudar. Sí, licenciada, buena tarde. Diga. Solo recordándole a los compañeros, ¿verdad? De que no se les olvide escribir su nombre en el chat, ya que estaba revisando y solo hay 6 asistencias y habemos 16 conectados, ¿verdad? Entonces recordándoles que no se les olvide. Muy amable, Lady, le agradezco infinitamente que me les esté recordando a los compañeros. Haciendo la corrección porque si no, con una cosita que esté mala, entonces yo lo que voy a hacer es confundirlos. Y vamos a ir esto.
Y tiene apagado su micrófono. Gracias. Bueno, aquí la diferencia es que el pasado, el irregular es verbos irregulares. En su pasado simple y pasado participio cambian. Este es el pasado simple y aquí está el pasado participio. En algunos, por ejemplo, en este drank, el pasado participio es drunk. Search es el mismo. Began, begun. Bout, boat. O sea, hay variantes. Ahora, la diferencia de los regulares es que el pasado simple y el pasado participio es el mismo para los dos. Miren, aquí está el pasado en ed y aquí su ed. Quiere decir que el pasado simple y pasado participio en verbos regulares solo las agrego ed. Este documento yo ya se los envié la vez pasada, pero se los voy a volver a compartir el día de hoy con la corrección que le hice ahí arriba. Entonces, son 4 tiempos del verbo que nos van a servir para trabajar esta forma de oración. Ahora, ¿por qué tengo esta imagen ahí? Porque cuando formamos la voz pasiva de cualquier tiempo, vamos a usar normalmente el objeto de pronombre. Y volviendo a recordar, estos son los pronombres personales que siempre van al principio de una oración. Y estos van en medio o al final. Por ejemplo, nosotros al principio vamos a usar we. Y si la oración que yo voy a decir dice nosotros al final es as o us. Voy a ver si aquí me permite. Por ejemplo, ellos van con ellas, por ejemplo. They go with ellas. Ellos van con ellos. El mismo. Pero este es el principio de la oración que ocupo el pronombre personal. Y este es el final de la oración que ocupo el objeto. Aunque digan lo mismo, yo no puedo ocupar they aquí al final ni them aquí al principio, sino que los pronombres personales los voy a utilizar al principio de la oración y los objetos en medio o al final de ella. Entonces, ¿por qué estoy explicando el objeto de pronombre y los pasados de los verbos y las formas verbales? Porque aquí, cuando yo voy a trabajar estas dos voces, que es continuo y presente, entonces aquí, por ejemplo, aquí está lo que les digo. Aquí está, miren, el progresivo de los verbos es simple. El carpintero está cortando la madera para hacer una mesa. Este es el presente progresivo, pero lo quiero formar en una voz pasiva. Entonces, ¿qué voy a hacer? La madera está siendo cortada para hacer una mesa. Entonces, invertimos la oración y el objeto, que en este caso era la madera, yo lo coloco al principio de la oración. Y como es un continuo, siempre voy a ocupar el verbo to be. La madera es. Aquí está el verbo to be conjugado y está el to be siempre con el ing. Entonces aquí está en su forma base, solamente que le estoy agregando el ing. La madera está siendo cortada, en este caso cut o cut, es un verbo irregular que no cambia. Si fuera regular, yo tendría que escribirle ed, pero no es un verbo regular. Entonces aquí tenemos que usar, cuando usamos la voz pasiva, los pasados de los verbos, pero ¿cuáles pasados? Pasados participios, que son estos, miren. Que no tengo, como soy esa imagen, no la puedo colorear. Pero estos son los pasados participios. Este y este. Aquí también tengo que corregir porque son pasados. Bueno, entonces vamos a hacer una oración en base a lo que estamos hablando aquí. Luego, entonces aquí el versus es lo mismo, solamente que está el tiempo en otro tiempo.
Los niños tienen, no dice ahí, que es del verbo tener, have o has, dependiendo de la persona. ¿En qué caso de pronombre personal voy a usar has? ¿Está Jorge por ahí? Jorge Donis. Flor del Cid. Sí, aquí estoy. Jorge, ¿en qué caso voy a ocupar has, Jorge? Con el verbo, del verbo have. ¿Es en el tiempo pasado? No, ¿con qué personas? ¿Con qué pronombre personal voy a ocupar have o has? En este caso yo le pregunto has. Ah, has, pues, igual. En donde es they are, es otro, ¿verdad? Entonces, she is. Sí, no. Es Have. Es que is, un usted me ejemplo. está hablando del verbo to be. Yo le hablo del have, que have significa tener o haber. ¿En qué caso yo ocupo has? Alguien que le pueda ayudar a Jorge. ¿En qué caso ocupo has? En she, en he, en it, licenciada. En he, en she, en it. ¿Y qué clase de personas son ellas? En tercera persona. Tercera persona. O sea que el cambio del verbo lo voy a utilizar en la tercera persona del singular, que es he, she, it, recordándoles las personas gramaticales. Primera persona del singular, I. Segunda persona del singular, you. You singular. Tercera persona del singular, he, she, it. Primera persona del plural, we, que seríamos nosotros. Segunda persona del plural, you, que es en plural, ustedes. Y tercera persona del plural, que en este caso es they, que son ellos o ellas. Entonces, cuando hay un cambio en el verbo, es porque lo estamos utilizando en tercera persona. Entonces, por ejemplo, la voz pasiva. Aquí está el verbo en presente perfecto. Los niños es el sujeto de la oración. Como no es tercera persona, yo no ocupo has, sino que ocupo have. Pero no como tener, sino lo ocupo como haber. Entonces, the kids have, los niños han. Made, que es hacer, pero está en su pasado participio. Los niños han hecho tarjetas para el Día del Padre. Los niños han, no dicen los niños tienen hecho. Los niños han hecho tarjetas para el Día del Padre. Pero como estamos hablando de la voz pasiva, entonces los niños han hecho tarjetas. El objeto es tarjetas, mire. Entonces las tarjetas, que es el objeto, cuando yo realizo una voz pasiva, yo lo coloco al principio. Las tarjetas han sido hechas por el Día del Padre. Pero como es un presente, aquí es presente perfecto y aquí es una voz pasiva en presente perfecto. Entonces han estado, los niños han hecho, las tarjetas han sido hechas por el Día del Padre. Entonces aquí las tarjetas es el sujeto, en este caso, que fue el objeto en la anterior. Han, que viene del verbo tener. Han, no es tengo. O sea que sí significa los dos, pero cuando el have se ocupa como un verbo auxiliar, ya no lo ocupo como tener, sino que como haber. Entonces, las tarjetas han. Y being es el verbo to be, pero aquí vamos a ver, no está aquí.
El verbo to be es been. To be. To be es la forma base. Was es el pasado simple. Y been es el pasado participio. Entonces, como aquí voy a ocupar los pasados participios, entonces por eso ocupé been, pero viene del verbo ser o estar. Las cartas han sido, fueron no, porque entonces estuviera ocupando este. Tampoco son porque estuviera ocupando is, are o am. Las cartas han sido hechas. Aquí está el verbo made. Y el verbo made es make. Viene de make. Viene de make. Y el pasado simple es made. Y el participio sigue siendo made o made. Entonces, las cartas han sido hechas por el Día del Padre. Pues aquí están los dos tiempos, aquí está la explicación, aquí hay unos enlaces de unos videos que se los voy a enviar y se los voy a dejar en la plataforma para que ustedes puedan verlos y se afiancen de la información que están viendo conmigo. Entonces, aquí están los objetos de pronombre para que nosotros podamos utilizarlo cuando realizo este tipo de oraciones. Por ejemplo, las flores. Voy a hacer los ejemplos aquí. ¿Qué dice en la oración? Las flores. Perdón, aquí no, aquí estamos, aquí estoy haciendo algo incorrecto. ¿Qué dice la oración? Está en presente continuo. ¿Qué dice la oración? Licenciada, Ana está comprando las flores. Ana está comprando las flores. Muy bien. ¿En qué tiempo está? Disculpe. ¿En qué Presente, licenciada. presente continuo? Continuo, coma. O progresivo. O gerundio. O sea que cualquiera de las tres ustedes lo van a encontrar así. El nombre. Continuo, progresivo o gerundio. Entonces la voy a convertir a voz pasiva, pero siempre el presente continuo. Entonces, ¿cuál es el objeto de la oración en este caso? Las flores. Entonces, diga, Lady. Perdón, Ligda, pero para que no se dé siempre el mismo problema que ha habido, ¿verdad? Yo he tomado la tarea de recordarle a los Muchas gracias. compañeros de que no olviden su asistencia, ¿verdad? Ya que así pues le evitamos problemas a usted y nos evitamos nosotros. Entonces, antes de que se termine la sesión, pues que no se olviden siempre, ¿verdad? De su nombre en el chat, porque falta alguien, no sé quién falta, pero sí faltan compañeros que se inscriban en el chat. Ay, muy amable, Lady, porque la verdad es que es para bien de todos que estén anotados en la asistencia, porque fíjense que si no están, nos van a preguntar ¿y por qué? Pidieron permiso, hay justificación, entonces por favor siempre aseguren ustedes su asistencia. Gracias, Lady. Bueno, entonces les decía que el objeto en este caso son las flores. Entonces ya las convierto aquí, the flowers están siendo compradas el pasado, miren. Por, ese por no es for, sino que by. Ana. Pero si yo no quiero escribir Ana, ¿cuál objeto de pronombre corresponde a Ana?
Ella, licenciada. No, Sí. en inglés, ¿cuál objeto corresponde a Anne? Her. Her. Porque she es ella, pero her, Ah. ella. Pero ella, she es pronombre y her es objeto. Entonces aquí by her. Vamos a trabajar otra en este tiempo. Mis padres ¿qué dice la oración ahí? ¿Qué dice la oración ahí? Mis padres están vendiendo el carro, licenciada, ¿o ¿El no? carro o los carros? Los carros, perdón, no había visto la S. Y está el sujeto, el verbo to be como verbo auxiliar, el verbo principal y este que sería el complemento. Dentro del complemento está el objeto, que en este caso el objeto de la oración es cars. Entonces cambiémosla a la otra forma. Bueno, como los cars son el objeto, entonces convierto el cars, lo paso al principio de la oración de cars están. ¿Qué tengo que escribir después de cars? Están. ¿En qué traduzco están en inglés? ¿Qué corresponde qué palabra? Conjugación del verbo con los carros. Aquí hay un error, porque no es are, es is. Las flores. Sí, aquí le faltaba la S aquí. Entonces sí está correcto aquí. Todo le faltaba una S. Entonces los carros están siendo, otra vez vendidos. Entonces nos vamos al pasado participio del verbo vender, que sería sold. Por, by, ¿por quién los están siendo vendidos los carros? El sujeto en este caso. ¿Quiénes están vendiendo los carros? Por mis padres. Y mis padres, en este caso, mis padres, ¿a qué lo convierto como objeto de pronombre? Si mis padres son ellos, pero no voy a escribir they, entonces voy a ocupar la palabra them. La estoy sustituyendo. Them. Y them significa los carros. Los carros están siendo vendidos por mis padres. Them, en este caso, son ellos, pero son mis padres. También puedo ocupar my parents. También lo puedo escribir. Si yo quisiera, puedo escribir my parents. Cualquiera de las dos, pero no las dos. Cualquiera de las dos, pero no las dos.
Entonces, ahora vamos a convertir estas dos al otro tiempo. Ana está comprando las flores. Ana ha comprado las flores. Have o has, en este caso has, porque Ana es tercera persona. Has. Y comprado, que es el pasado participio del verbo comprar, las flores. Entonces nos vamos para acá y la voy a convertir en voz pasiva. Las flores han sido. Entonces, como las flores son ellas, ya no ocupo has, sino que have. Han sido. Voy a ocupar el verbo to be, pero en pasado participio. Aquí ocupo dos verbos en pasado participio. Estos dos verbos siempre van a ir en pasado participio. Este been es pasado participio y este está en presente, que es have o has. Han sido. Las flores están siendo, no, han sido compradas por Ana. Voy a colocar a Ana aquí, que lo puedo ocupar también. O sea que puedo ocupar Ana, puedo ocupar her. Luego voy a hacer la siguiente oración. La voy a... sí, Cecibel, disculpe. Licenciada, ¿y esos verbos que usted dice que van a ir, siempre van a ir juntos? Sí, estos dos. Estos dos. Sí, el been y el otro que... Estos siempre van a ir juntos, estos dos. Solo que en lugar de have puede ser has. Estos dos van a ir juntos más el otro. O sea que aquí hay tres verbos, mire. El verbo tener, el verbo estar y el verbo en pasado participio. Aquí hay tres verbos en la oración. Gracias, licenciada. Vale. Ahora voy a copiar estas por la premura del tiempo. Vale. Entonces, mis padres han, en lugar de are, ya no es are, sino que escribo have. Han vendido, ya no es selling, es sold. Los carros. Entonces voy a convertir esta oración ya en el otro tiempo. Los carros. Have sido. Been. Vendidos por ellos. Voy a quitar ellos y voy a dejar my parents. Para que vean ustedes que puedo ocupar my parents o ellos. Entonces aquí, miren, le voy a colocar un color a este que es have. Lo voy a dejar de amarillo. El been es otro verbo que viene del verbo to be. Y el verbo en pasado participio. Bueno, entonces, ahí estamos si se dan cuenta aquí, solo hay dos verbos. Son estos dos. Y en la otra hay tres verbos. Miren.
Ahí está la diferencia de un tiempo a otro. Aquí al igual hay dos verbos. Y aquí están siempre nuevamente tres verbos, pero en diferente tiempo, que es en el continuo. Un verbo, el verbo to be. Y el verbo to be, pero de conjugar. Bueno, entonces esa sería la explicación. Yo creo que ¿cuánto tiempo nos